Qué hermoso es alabarle al Señor, hablar de Él, cantar de sus maravillas y simplemente estar parado, aunque te sientes muchas veces indigno de su presencia. Aquí está el Señor, hay ángeles. Si usted no lo cree, yo lo creo, porque su presencia es magnífica, es fuerte ahora. ¿Quién ha sentido el amor de Dios hoy? ¿Quién ha sentido el amor de Dios? Gloria al Señor. Como siempre, el Señor me varía todo, me lo cambia todo. Yo tenía un tema, el cual había preparado para hoy. Y yo, si se los digo, el tema te va a decir, predíquelo. Pero no es lo que yo quiera, es lo que el Señor quiere. Y me he dirigido a Carta a los Gálatas, capítulo 2. No sé qué querrá el Señor ahora. Vamos a leerlo y vamos a compartirlo de manera que yo vaya leyendo, vamos a ir fluyendo. Capítulo 2 de los Gálatas, nueva versión internacional para que todos podamos entenderlo. Y nos dice así el primer capítulo, el primer versículo. 14 años después, dice, subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación. Esto hablaba Pablo. Y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles. Gentiles, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues no queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fuera, porque Dios no juzga por las apariencias. El Señor no juzga por las apariencias. No me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles. De la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarle a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columna, diga columna, vamos a mencionarlo. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan. Vamos a ver quién era Jacobo. Vamos a leer, vamos a irnos un poquito a Gálatas 1 al versículo 18. ¿Puede ponerlo? Gálatas 1, versículo 18. Vamos a ir compartiendo esta palabra conforme me da el Espíritu. Amén. Bien. Después de 3 años subí a Jerusalén. Fíjense que acá, en la otra parte donde hemos leído en el capítulo 2, ¿ya? Subí de nuevo a Jerusalén, dice, 14 años después. Y aquí en el versículo 18, capítulo 1, dice, después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo. Es el mismo que está acá, Jacobo, el hermano. ¿Qué dice? Jacobo, el hermano del Señor. Él era el hermano de Jesús. ¿Ya? Amén. Entonces era el hermano del Señor. Pedro y Juan, que eran considerados columnas, volvemos a Gálatas 2, 9. Al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo.
Si usted analiza toda esta palabra que yo estoy hablando, es Pablo dirigiéndose a los Gálatas, comentándoles todo lo que él había experimentado, así como cuando experimentamos nosotros la gloria de Dios, contamos testimonios, contamos qué nos pasó cuando viajamos allá, qué maravillas ha hecho el Señor. Y todo el tiempo aquí en la iglesia ustedes saben que hay muchos testimonios, ¿no? Pero testimonios, ¿no? Testimonios hermosos. Entonces dice así: de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Versículo 10. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Ahora la pregunta es, ¿usted se acuerda de los pobres? No de pobre, mi amigo, no, de los pobres. Vamos a ver qué quiere decir. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Bien, versículo 11. Pablo se opone a Pedro. Pues bien, ahí hubo un conflicto entre los dos. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. O sea, comía con los que habían sido convertidos a Cristo. Y él caminaba con ellos. Pedro, ya, y todos los otros apóstoles eran judíos. Pero ellos habían llamado a través del evangelio a los que no eran judíos, o sea, de otra ciudad, de otra raza, y que venían a incluirse al pueblo de Dios. Entonces, pero cuando ellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Bien. Vamos a ir caminando un poquito y luego vamos a ir explicando. Entonces, los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía. Y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Mire cómo se consideran o se consideraban los judíos. En este caso, también, por otro lado, estaban los fariseos y estaban cantidad de judíos también que practicaban la ley. Pero ellos ya habían conocido a Cristo. Entonces esta otra parte que no habían conocido a Cristo y se quedaron en su hipocresía, en su fariseísmo, y se quedaron conforme a lo que ellos querían, Pedro estaba cometiendo el mismo error. Es como cuando usted recibió a Cristo, usted se bautizó, reconoció por conciencia, porque la palabra dice que por conciencia de pecado nosotros debemos recibir a Cristo. De lo contrario, no hay un bautismo o no hay un nacimiento verdadero. Sin embargo, va a llegar el día de tu muerte, vamos a decirlo así, y el Señor va a buscar a todos los que han sido verdaderamente bautizados por el Espíritu Santo y bautizados por arrepentimiento por el perdón de tus pecados. ¿Quién dice amén? Entonces, Pedro estaba cometiendo un error como muchas veces lo cometemos nosotros. El error de decir por vergüenza a tus familiares, vergüenza ante tus amigos, decir: no, yo voy ahí nomás, estoy probando, o lo estoy haciendo por un tiempo, o voy a intentar a ver qué pasa. No sé si usted ha tenido esta postura algunas veces, seguramente lo tuvo antes, ¿no? Seguramente ahora es más firme. Pero yo estoy hablando esto porque esto sucede en la iglesia, de que por un tiempo nosotros estamos bien y después negamos a nuestro Señor. Y miren lo que hace Pedro nuevamente, aún conociendo al Señor. ¿Qué hizo aquí? Es como negar nuevamente a nuestro Señor Jesús. Y mire lo que dice aquí claramente. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras,
¿por qué obliga a los gentiles a practicar el judaísmo? Los que se habían convertido ya no tenían la necesidad de volver atrás. Ya no tenían la necesidad de volver a la ley antigua en la cual sus padres habían recibido y ellos habían adjudicado por herencia esta ley que viene desde Moisés. ¿Quién dice amén? Entonces, Pablo reprende a Pedro y lo reprende delante de todos. Entonces, mire lo que pasa aquí. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Mire cómo generalmente los judíos que reconocen a Dios, ellos son un pueblo de, vamos a decir, plenamente instruido bajo la ley de Dios, donde ellos sí o sí se consideran hijos y no se consideran paganos, se consideran de la simiente bajo el orden de Abraham, bajo la simiente de Dios. Y asimismo usted debe reconocer fielmente dónde ha llegado y por qué ha llegado a este lugar y por qué recibió a Cristo en su corazón. ¿Cuál es el motivo de que usted haya recibido a Cristo en su corazón? Es lo que me está preguntando el Espíritu. ¿Cuál es el motivo de que usted está aquí y reconoce verdaderamente en su camino que ha sido transformado? ¿Sigue en la transformación o sigue inclinándose hacia el lado del mundo todavía? Pregunto, porque esta pregunta se la hago aquí. ¿Ustedes están firmes bajo el Evangelio de Cristo? ¿Profesan la fe de Jesucristo, que es la que nos sacó de las tinieblas? ¿O todavía hay dudas o hay, vamos a decir, un poco de levadura? Porque la levadura es la que hizo caer a muchos. Y en este caso a Pedro le estaba pasando lo mismo. ¿Y saben por qué? Por vergüenza. Sé que algunos han venido y le ha costado aplaudir, levantar las manos, como traje a un sobrino que es medio rebeldón. Lo hacía levantar las manos y ya se quería morir. Me quería hasta plantar para mi puñeta ahí. Porque lo quería hacer levantar las manos y corría yo para allá y yo lo chinchaba a gusto, ¿no? Entonces muchas veces nos pasa esto, de que nos avergonzamos de quién o de dónde nos sacó el Señor. Ahora, ¿usted se avergüenza de dónde lo sacó el Señor? Usted debe sentirse reconocido por el Señor. Porque ¿sabe qué? Es muy distinto no ser reconocido por Dios. ¿Se acuerda la palabra que decíamos que no somos hijos? Bastardo. ¿Y cuándo un hijo se convierte en un hijo bastardo? ¿Cuándo? Cuando es desobediente. Cuando un hijo es obediente y bajo la simiente del Señor recibió, vamos a decir, la circuncisión, no bajo la ley, sino bajo la gracia, en tu corazón, cuando recibiste el Espíritu Santo, en ese momento, el hijo se vuelve bastardo cuando desobedece en lo que tiene que hacer al Señor. Porque dice la palabra, y estaba leyendo Santiago, iba a leerle Santiago, que decía, la fe sin obras es muerta. Pero ¿y dónde queda la gracia? Si el ladrón que no hizo nada se salvó, ¿cuál fue el premio ahí? ¿Y cuál es el premio para los que hacen la obra? Hay muchas preguntas que tenemos que hacernos y de repente ese puede ser el tropiezo que usted tiene para continuar con la obra de Cristo. ¿Quién dice amén? Bien, vamos a seguir. Sin embargo, en el versículo 16, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, repito, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, diga fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley. Ahora, usted dirá, a ver, yo fui salvo por gracia, yo tengo fe en Jesucristo, entonces ya no debo hacer nada para ser salvo. Entonces vámonos todos de aquí y durmamos felices y contentos. ¿Qué cree usted?
Es una pregunta que muchos se han hecho. Voy a cambiar de micrófono, parece que sí, este está mejor. Mire, si somos salvos por gracia, la gracia es un regalo, amén. Usted recibió la salvación por gracia, que es un regalo, un don de Dios, dice. Efesios 2:20, claramente, 2:8 nos dice que es un don de Dios, bajo la promesa de ¿qué? De que Dios se entregó por nosotros, por nuestros pecados, y lo hizo voluntariamente. Ni nos preguntó siquiera. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo por amor. Es como cuando usted está en su casa, es su cumpleaños y vienen y le dan un regalo. ¿Es un regalo voluntario o obligado? Yo digo que es obligado. ¿Sabe por qué? Porque es su cumpleaños. Pero ¿y por qué no le regala otro día? Jesús lo hizo así. Jesús entregó un regalo. El Padre nos entregó un regalo en el momento que usted menos lo esperaba. Y todos debemos estar agradecidos por ese regalo. Y es lo mismo que le está reclamando Pablo a Pedro. Oye, ¿qué te pasa? Nosotros estábamos bajo la ley. Nosotros conocemos a ese Cristo que incluso que lo maltratamos. Yo lo mandé matar. Vos lo negaste. No creíste, dudaste. Y yo lo perseguí harto hasta que me tumbó del caballo. Y Pablo le está diciendo a Pedro, fíjese que nadie en el mundo va a decir que es perfecto. Dios quiere que lleguemos a esa perfección de la santidad. Quiere Él, porque lo dice su palabra. Pero nadie ha podido llegar a la perfección sino Él mismo. El mismo que otorgó y nos dio la vida allá en la cruz por nuestros pecados. Él fue perfecto, pero nosotros no pudimos ser perfectos. Entonces le está reclamando y le está diciendo, mira Pedro, vos sos un hipócrita. ¿Qué pasa, hombre? Porque nadie es infalible. ¿Quién dice amén? En este mundo nadie es infalible. ¿Es o no es? A ver, acomodémonos. ¿Somos infalibles? ¿Fallamos o no fallamos? Fallamos. Por ese motivo es que nosotros debemos predicar un evangelio en humildad. Un evangelio que entra a los corazones creyendo que Él mismo murió por nosotros. Porque muchas veces predicamos un evangelio, sí, aunque estás pasando las pruebas, pero estás predicando un evangelio hipócrita. Pero dice Pablo, no importa, aunque hipócrita sea, igual lo están haciendo por un bien. Qué increíble es Dios, ¿no? Qué increíble es el Señor. Hasta dónde nos quiere y hasta dónde nos ama, que nos permite que aun siendo hipócritas muchas veces tenemos que dar la palabra para que se salve otro hermano. Y que es un Dios bueno y que me da maravilla y que yo vivo así y que yo vivo acá y está padeciendo hasta de hambre. Pero ahí está la clave. Yo me acuerdo que un día predicaba, el Señor es un Dios de abundancia. Mi auto se había quemado, estaba mi economía fregadísima, todo me andaba mal, no tenía ni un peso en el bolsillo. Yo predicaba un Dios de gloria que te provisionaba y te daba todo. Y bueno, lo chistoso es esto, mire, escuche. Yo predicaba este evangelio y que Dios es un Dios que te da esto, que vino a sacarte de la pobreza, porque hizo a los pobres ricos y a los ricos los hizo pobres y los hizo polvo. Y yo predicaba así cuando al tiempingo me vino la prueba. ¡Ja! ¡Buf! Caí. Un auto nuevito se me quemó. En mi trabajo había dejado el trabajo, evidentemente prácticamente por el evangelio. Sucedieron muchas anécdotas que ahorita es largo de contar. Y empezaba yo a predicar un evangelio que a mí me parecía excelente, magnífico. Y yo lo daba con todo mi corazón, porque siempre lo di con todo mi corazón. Y cuando vinieron las pruebas, yo tenía que seguir predicando de la misma forma, pues. No iba a cambiar. Ya tenía que acomodarla un poquito, ¿no? Tenía que decir, bueno, y es un Dios tan bueno y tan grande que te provee, pero también te pone pruebas. Y las pruebas que vienen es para cambiar muchas actitudes tuyas.
las pruebas que vienen, o es para darte más unción, o es para hacerte más, para que reconozca lo malo que sos. Aunque digas que sos un bueno, que estás con la aureolita ahí caminando, con tu redondo ahí, mira ese como camina. Entonces, para muchas veces, o para enseñarnos cómo debemos vivir el evangelio, o para enseñarnos verdaderamente cuál es el evangelio verdadero. Mire, y dice, ahora bien, en el versículo 17, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Repetimos? Cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Por qué le ruega a Dios a usted? ¿Por qué le pide a Dios? ¿O usted no necesita de Dios? ¿O solo yo nomás? Porque necesitamos que Él nos justifique. Es como cuando usted hizo un error, pecó, necesita que alguien lo defienda, ¿no? No, él no quiso hacerlo. O sea, necesita tener un testigo que venga y le diga, no, verdad, él no lo hizo. O sea, para que te crean. Lo mismo es con Jesús. Señor, tú viniste y diste tu vida por nosotros, pero no podemos mentirle al abogado nosotros. ¿Qué quiero decir? Que si Jesús es nuestro abogado, es nuestro intercesor o nuestro mediador, como dice la palabra, nosotros tenemos que apoyarnos a Él, pero ¿sabe qué? Si mentimos, estamos listos para la foto. El otro día decía yo que cuando usted se presenta a un juicio y se presenta ante un juzgado o una demanda, no sé cuántos abogados hay aquí, pero cuando usted se presenta, usted tiene que decir la verdad. Amén. Y si no dice la verdad, dice que la mentira tiene patas cortas. Luego se va a sacar toda esa cosa y se va a saber cuál es la verdad. Por eso nosotros le decimos cuando entran a un caso o entran a casos así, no mienta. Hable la verdad, porque Dios va a saber la verdad. Y hasta esa gente, hasta esos jueces y esa gente que está parada ahí, son psicólogos. Te van a mirar en tu ojo, te está mintiendo, van a decir. Van a saber. Entonces, cuando nosotros mismos nos despojamos de la mentira, nos despojamos de, vamos a decir, de la vanidad, de la falsedad, de la hipocresía y estas cosas, el Señor es fielmente amoroso para hacernos justicia a nosotros. Porque no podemos mentir. El abogado, mientras usted le dice, a ver, dígame todo lo que usted ha hecho. Hecho, esto. Ahora, no vaya a decir otra cosa porque ya yo lo tengo escrito así. Si usted dice otra cosa aquí, yo soy el fregado y usted también. Y perdemos los dos. Por eso el abogado tiene que ser tu confidente. En este caso Jesús es nuestro confidente. ¿Quién es nuestro confidente? El Espíritu Santo que viene a escucharte, a oírte. Por eso cuando usted ore, entréguele verdaderamente lo que usted es. No le venga con rodeo porque Él sabe tu corazón, sabe tu pecado. Dígale, Señor, he pecado. Mi pecado ha sido brutal, ha sido así, Señor. Yo te lo presento, pero estoy arrepentido y no lo vuelvo a hacer más. A ver, diga que no. Y mire, ¿quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve, mire, lo voy a volver a leer para que usted pueda entenderlo y es justamente lo que yo estaba hablando. Cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. Entonces usted dirá, entonces Jesús me cubre mi pecado. Y Jesús no tenía pecado, pero Él sabe tu corazón, Él sabe tu condición de pecador, Él sabe a qué nivel, a qué grado estás cerca de Él. Por eso es que aquí dice así, ¿quiere decir que Cristo está al servicio del pecado?
léalo, ahí está. Ahí léalo. De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, y es lo que yo le dije, mire, la palabra se está adelantando. Está sucediendo otra, que se va adelantando. Yo voy hablando y la palabra se va adelantando. Entonces yo dije de que si usted se arrepiente de todo corazón y le dice, Señor, no lo vuelvo a hacer, ha destruido el pecado. Entonces queda en evidencia Jesús ante el Padre, ¿de qué? De que usted se arrepintió fielmente de sus pecados. ¿Quién dice amén? Entonces mire, si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Diga transgresor. Dígale a su hermano, no seas transgresor. Dígale, no seas hipócrita. Aproveche, dígaselo, pero sin maldad, ¿no? No, está bien. Yo por mi parte, dice Pablo, mire, mediante la ley he muerto a la ley. Cuando usted muere a la ley, ¿a qué muere? Tenemos 10 mandamientos que nos juzgan a nosotros, que nos dicen, vos hiciste esto, vos hiciste esto otro, y nadie podía salvarse. Nadie. Nadie, diga nadie. Entonces, por este motivo, ¿qué dice aquí? Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. ¿Qué quiere decir muerto a la ley y vivir para Dios? Quiere decir muerto a esos pecados. Porque cuando ya mueres a esos pecados, automáticamente pasas a un nivel. Por eso es que la mayoría de los judíos que todavía no se han encontrado con Cristo, ellos la sufren. ¿Por qué? Porque si bien usted, he visto en las redes y he escuchado comentarios de que estos tipos tratan de cumplir fielmente en todo al Señor. O sea, ellos tienen que mirar con mucho cuidado, oír, hablar y oran entregándose así, porque hay gente así. No dudo de esto, hay gente así, pero en algún momento van a caer, porque es difícil cumplir los mandatos. A ver, si yo le digo, no matarás, ¿qué le estoy diciendo yo? Que saque su escopeta y ¡pum! Le tire. No, matar no solo significa eso. ¿Qué dice Mateo 5, 17 en adelante? Que si tú odias a tu hermano y te enojas con él, ¿qué dice? Te conviertes en un asesino. Es clara la palabra. Entonces, aquí estamos hablando de algo que estaba sucediendo entre Pablo y Pedro. Y Pablo estaba exhortando a Pedro. Pablo le estaba diciendo, oye Pedro, ¿qué te está pasando? Ya sos fielmente entregado al Señor. ¿Por qué te estás avergonzando de esa gente a la cual se ha arrepentido y se ha entregado? Ahora ya no somos judíos, no somos griegos, no somos gentiles, somos uno en Cristo. Ya no hay aquí una nomenclatura que diga 2 más 2 son 4. No, todos somos iguales. Ya no hay los números, está el signo igual para todo. Y eso es lo que estaba tratando de decirle Pablo. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y cuando yo digo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, quiere decir que ya yo soy nada. Porque mi vida le pertenece al Señor. Pero eso es lo más duro de la vida, pues renunciar a tu vida. Porque es una renuncia a tu vida. ¿Usted quiere renunciar a su vida? Decimos sí, aquí sí, gloria a Dios, pero mañana vaya a evangelizar allá. No, que estoy con sueño. Ya no vives tú para Cristo, vives para vos nomás. Porque le estás dando gusto a tu yo. Y vivir en Cristo quiere decir separarnos de nosotros, sino dejar que Jesús en su carácter, en todo lo que Él entre en nosotros y nosotros caminemos por Él. Ya no vivo yo, dice, sino que Cristo vive en mí.
Lo que ahora vivo en mi cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo lo vive usted? Por la fe. Los bichos se quieren entrar. ¿Por la fe en quién vive usted? En el Hijo. En el Hijo de Dios. Ahora, si yo le digo, venga aquí, vamos a hacer el pacto, si usted ya vive para Cristo, vamos a hacer, lo voy a enviar allá a ese lugar para que usted haga evangelismo y levante una iglesia. Ni uno, ¿no? Es que es difícil seguir al Señor. Se necesita realmente vivir para Él. Pero yo no los estoy obligando. Es cuestión de voluntad. Es cuestión de decir, yo quiero realmente. Hay muchos misioneros en este momento que la están pasando duro, que están trayendo almas, están evangelizando a tribus, están metidos en el campo donde esa gente, y sé de muchos testimonios donde han entrado y han tenido que ponerse desnudos como ellos para que no los maten. El pastor Pablo nos contaba que hacía eso. Se iba horas de horas caminando, días, semanas, entrando a lugares donde hay gente bárbara y se han ido con la palabra. ¿Y saben qué? Y ahora esos mismos están evangelizando a otros. Tienen iglesia y es tan hermoso que ellos conozcan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hay que dárselas a todos, a tiempo y a destiempo, para que la obra sea grande. ¿Saben qué? Ya estamos en tiempos difíciles. Estamos en una recta final que pocos la están creyendo. Ahora vamos a continuar. Vamos a continuar. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó, diga, quien me amó y dio su vida por mí. Ahora, 21. No desecho la gracia de Dios. Diga, no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Qué duro sería, ¿no? Mire, si la justicia se obtuviera mediante estos 10 mandamientos, Cristo habría muerto en vano. Y usted podría decir, pero entonces, ¿para qué servían los 10 mandamientos? Que son mandamientos que el Señor Dios los envió, los escribió con su mano y su dedo. ¿Para qué? Para matarnos. Eso resultaría los 10 mandamientos, ¿sí o no? Porque nadie puede con los 10 mandamientos, ¿sí o no? Si yo le pregunto a cualquiera sobre los 10 mandamientos, ¿has deseado a la mujer de tu prójimo? ¿Y qué diría? Sí. ¿Has mentido? Sí. ¿Has robado? Sí. No he robado dinero, pero he robado un lápiz sin querer o me lo he llevado en el bolsillo. Y si me pongo, ¿has honrado a padre y madre? Sí. ¿Alguna vez le falté el respeto? Ya estás listo para la foto. Entonces, si yo le pregunto, ¿dónde te irías en este momento? Al infierno. Pero sí he recibido a Cristo y mediante la fe en Él y la obediencia que yo tengo, yo soy salvo por Él. Ahora, ¿qué es más fácil? Estos 10 mandamientos nos condenan y la ley es santa. ¿Por qué? ¿De dónde viene? De Dios. Pero Dios santo envía sus leyes para matarnos. En pocas palabras parece así. Pero la ley la dio por un pueblo desobediente y terco y necio que no quiso obedecer ni quiso entender nunca lo que Dios le había mostrado. Y lo que Dios le había dado por herencia tampoco lo creyó. Entonces se perdieron, hicieron un becerro de oro, dice. Si leemos Romanos 1:18, que el Señor claramente por su desobediencia dice que Él mismo los entregó a su desenfreno para que se perdieran. ¿Por qué? Porque no quisieron adorar a Dios, sino a un animal que representaba a Dios. Y todavía le hicieron una comunión frente, dice, le hicieron un altar de comunión para Dios, porque ese becerro de oro representaba aparentemente a Dios, porque ellos querían ver algo que los guiara. Fíjense que la idolatría trae muerte, trae perversión, trae todo eso. ¿Por qué vemos normalmente en los pueblos, y yo esto lo prediqué mucho en los pueblos, salgan de su idolatría pagana? ¿Por qué? Porque ustedes están induciendo a la muerte a los demás.
hacen y aparentemente tiene un signo de piedad, vamos a decir, angelical. Pero en tu corazón, ¿qué hay? Hay maldad, hay adulterio, hay fornicación, hay robo, hay mentira, hay todo esto, y no te vas a salvar por eso, porque estés caminando debajo de un santo o llevándolo a un hombro. No, nosotros siempre le hemos dicho la verdad a la gente, por eso la gente está perdida, por eso la gente va a la iglesia y todo es una doctrina. Por eso yo le digo, no se vuelvan fariseos, no se vuelvan doctrinales, que la doctrina, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y por medio de la palabra y obedeciendo al Señor, bajo el Espíritu de Dios y la guía del Espíritu Santo, nosotros caminamos a la luz de Dios y somos sacados de la tiniebla a la luz, como dice la carta primera de Juan 2. Somos transformados mediante la fe en Jesucristo, no bajo la ley, porque la ley fue la que nos dio la muerte a nosotros, y no era que Dios quiso darla para que nosotros nos matara. Dios la hizo esa ley y era santa, pero no podía. Por eso viene Jesús. ¿Para qué? Para cumplir los mandamientos, lo que no podíamos nosotros, los cumple, y el que lo siga a Él y diga, el que me siga a mí, ese se salvará. Y yo creo, porque Él murió por nosotros. ¿Y qué hizo? Cumplió al pie de la letra y dio su vida por nosotros. Entonces, al reconocerlo al Señor, nosotros somos libres de pecado. Y nadie más hizo esto. Nadie más. ¿Quién más hizo esto? Si usted lee Colosenses 1, ahí claramente le va a dar, y voy a leer un poquito, voy a hacerles memoria, voy a refrescarles la memoria. Espere un ratingo, ¿ya? ¿Se acobardaron? Yo creo que se han acobardado, ¿no? Un poquito nomás, ¿no? Escuche. Carta a los Colosenses, capítulo 1, 15. Escuche, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, Jesús ya estaba al comienzo. Diga, estaba al comienzo. A los inicios, cuando se creó todo el universo, ya estaba al comienzo. Dice que estaba. ¿Por qué? Juan 1 lo dice. Él era el verbo, y el verbo se hizo y habitó entre nosotros. Entonces la palabra era Jesús. Por eso siempre les explico que en Juan 6, cuando Él dice, y los judíos, si no comen de este pan y no beben de esta sangre, no podrán heredar. Y los judíos se escandalizaron y le dijeron, ¿qué nos está diciendo este disparate? Y por eso dejaron muchos judíos de seguirlo, porque ¿cómo van a comerse a una persona en vida? Eso es lo que entendieron ellos. Pero al final de Juan dice, no entienden lo que les digo. El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada, pero las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y en el mismo Ezequiel nos dice que él recibió el rollo, comió las palabras, y a través de esas palabras dice que entró y fue miel a su paladar. Y desde el momento que recibe la palabra, él fue enviado a predicar, porque Jesús en su palabra, en Juan 6, el pan vivo es él en la palabra, no es el carne, pues no. Se han hecho muchas doctrinas fuera del contexto de lo que es Dios. Por eso no hay obra. Por eso usted no ve milagros. Por eso ve usted iglesias religiosas sentadas. Todos tiran un sermón y se van igual como entraron. Pero aquí es diferente. Hay muchas iglesias que predican con el Espíritu Santo, y el Espíritu es el que da vida. Si tuviéramos nosotros los santos y todas las cosas aquí, eso es vanidad, eso es vano, dice la palabra. Porque dice 1 Corintios 10:14 claramente que si nosotros tenemos comunión con ellos y con la palabra, claramente que nosotros estamos invocando demonios, dice. Si yo se los leyera, ese sería otro tema. Porque es increíble cómo nos habla el Señor. Estamos aferrados a cosas, que si no llevas la pitita, que si no llevas el colgandijo aquí, que si no llevas esto no vas a poder, eso te va a cubrir. Mentira. ¿Saben qué? Nosotros llevamos un tesoro en vaso de barro. Aquí es el Espíritu de Dios, de donde vas y vas con la unción. El demonio tiene que apartarse, el demonio tiene que huir, el demonio, el brujo y los que estén alrededor tienen que irse. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, y entra y penetra el corazón, sana, libera y te transforma. Padre. Y mire, y dice en Colosenses 1, 15, 16, porque por medio de Él, ¿de quién? De Jesús, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él,
Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Mire, nosotros no necesitamos una cabeza, porque la cabeza es Cristo, y este es el cuerpo de Cristo. No hay cabeza, la cabeza es Cristo. Nosotros somos simplemente pastores, guías, que guiamos a las personas. Por eso hay tanta confusión en la gente. Adoran y hacen idolatría de una persona. No podemos hacer idolatría de una persona. Tenemos que adorar plenamente a Dios como cuerpo de Cristo, amándonos, perdonándonos, haciendo las cosas que Dios quiere para bien de los demás. Eso es lo que me manda a decir el Señor. No sé por qué vuelve a repetir esto, Señor. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ahora usted pregúntese, ¿quién es la cabeza aquí? Yo no soy cabeza aquí. La cabeza es Cristo. Simplemente yo, ¿qué hago aquí? Soy un pastorcito, un servidorcito, un obrero que está al servicio de Dios para cuidar el rebaño, de que no se pierda, de darle un alimento al que le falta, o guiarlo, o decirle, mira, esto estás haciendo mal. Pero cabeza es Cristo. Pero Dios en su palabra, y Pablo en sus cartas las establece, y a algunos se los llamará apóstoles, maestros, evangelistas, y claramente lo dice. Pero eso no quiere decir que seamos una cabeza, no, simplemente dice que la palabra es la que une al cuerpo, porque la palabra es Cristo. La palabra es Él, y por medio de esta palabra la gente se convierte. Ahora pregúntese por qué la gente se convierte. ¿Por qué la gente cuando acordó ya es cristiano y está con la Biblia bajo el brazo? Porque le llegó la palabra y muchos no comprenden esto. Gloria a Dios por eso. Y escuche, voy a terminar con esto. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, dice, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. ¿Habitar en quién? En Jesús. ¿Habitar en quién? No en Pedro, no en el otro, no en el otro, no en el otro. Si no hubiera dicho en todo. Pero hay una confusión terrible para muchos, porque se hacen doctrinas angelicales que nos llevan ¿a dónde? A la perdición. Se hacen altares paganos por todos lados que no representan a Dios. El hombre lo hace creer que es representación de Dios, pero no. Es la palabra la que nos hace libres. Por eso yo hablo con el Espíritu, porque todos los días yo estoy, y hace años que estamos todos los días ahí perseverando en el Señor y conociendo una voz audible de Dios que nos habla para decirnos, háblele a mi pueblo porque están perdidos, háblele a mi pueblo para que se conviertan, háblale a mi pueblo para que salgan de la idolatría, háblale a mi pueblo para que caminen derecho como yo quiero. Padre, gracias por esta palabra, y no sé por qué me da esta palabra el Señor. Ustedes ya saben esto, pero les hago recuerdo de dónde lo sacó el Señor. Les hago recuerdo de dónde lo sacó el Señor. Y voy a seguir un poquito más. No sé si tenemos tiempo. Vamos a seguir un poquito más. Porque a Dios le agradó, diga, a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, y reconciliar por medio de Él consigo todas las cosas, no una, todas las cosas. A ver, ¿qué más dice? Tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Wow, mi Dios, Señor, Padre, qué hermosa palabra. Y un poquito más. Y un poquito más. Porque el Señor quiere que siga. Me dice un poquito más. Diga un poquito más. El Señor me dice un poquito más. No es lo que yo diga, es lo que diga el Señor. El Espíritu está aquí. Y los que no se han sentido sanados, vénganse aquí si quiere y parece oír sanito. Porque hasta a mí me tiemblan las choquizuelas. Escuche, 21, Colosenses 1, 21. En otro tiempo ustedes, escuche, en otro tiempo ustedes, por su actitud
y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Nos han llamado de todo, ¿no ve? Nos han dicho de todo a nosotros. Pero ¿saben qué? Si a los discípulos los terminaron matando de todas formas por lanzar el evangelio de Cristo, ¿a qué tememos nosotros? Si estamos hablando con la verdad. Y esto es público porque sale en las redes. Y si yo me paro allá en la esquina, lo mismo voy a predicar. Si me paro allá, lo mismo voy a predicar. Si me paro allá, también tengo que predicar lo mismo. Porque se me ha enseñado, bajo el Espíritu de Dios, que yo tengo que levantar la voz bajo la justicia de Dios, bajo la verdad. Ya no importa, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Diga, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlo santo. ¿Saben quién nos han dicho? Pero es que ustedes no tienen santo, pues. Es una iglesia sin santo. Miren los santos que hay aquí. Dicen, oren por los santos. No vamos a orar por los que están muertos. Oramos por los que están vivos. Esos son los santos, los que recibieron a Cristo. Acá no habla de todas esas cosas, acá habla claramente la palabra. Y dice, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables, irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentado, diga, bien cimentado y estable, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Al igual que este servidor sirve a Cristo, al igual que ustedes, si quieren servirlo a Cristo, tienen que estar disponibles para la avanzada que Dios quiera hacer en cada día de tu vida. Dios los bendiga en este día y los multiplique en todo el amor de Cristo y les dé providencia y salud en el nombre de Jesús. Amén.